Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden ver a través de puntodevista.rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Les agradecemos a todos los mensajes de felicitación con motivo del cumpleaños número 13 de Punto de Vista. Intentaremos estar 13 años más. Hablamos con el concejal de la ciudad de Medellín, Simón Molina, sobre varios temas. Primero, la solicitud que hizo el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, con respecto a importar médicos de Cuba. Tanto problema por eso, bendito, esto no es Venezuela. La época chavista ya se acabó. Pero bueno, ellos tienen sus motivos y tienen también la oportunidad de manifestarlo. ¿Por qué no? Lo cierto es que todas las agremiaciones médicas se reunieron con el alcalde para hablar de ese tema, para que no genere más incomodidad. Pero lo que sí me dejó bastante orejón fue todo lo que tiene que ver con empresas públicas de Medellín, que también hablamos con el concejal. Recordemos que en el primer semestre de este año el ente autónomo dejó aproximadamente unas 700.000 millones de pesos en pérdidas. No sabíamos de qué eran esas pérdidas. Y simple fue que la administración anterior hizo un crédito en dólares sin cobertura cambiaria. Es decir, prestó la platica en dólares y dejó al vaivén y a la fluctuación del dólar el cambio, y eso obviamente afecta el monto de este préstamo. De esos temas hablamos con Simón Molina. Vamos a un mensaje y volvemos. El invitado es el concejal de la ciudad de Medellín por Centro Democrático, Simón Molina, integrante de Los Paolos. Bienvenido, ¿cómo está? Hombre, Rubén Darío, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Y lo hemos invitado para hablar de muchos temas. Hablemos primero, ¿a usted le gustan los médicos cubanos o no? No, a mí no me gustan los médicos cubanos, pero digamos que tratando un poco de sacar la politización y la ideologización del problema, conversé con muchas agremiaciones, con representantes científicos del sector médico y de la salud en Colombia, y todos coinciden en una cosa, y es que los médicos cubanos no tienen acceso a la tecnología actual, especialmente, y a todas esas herramientas que son las utilizadas para combatir el coronavirus, especialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los ventiladores mecánicos, con todas las herramientas tecnológicas que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, digamos que no es un personal que pudiera aportar muchísimo durante este problema. Y lo que sí es cierto es que hay muchos colombianos, médicos, especialistas incluso, que no tienen empleo y que mediante una estrategia importante de alianza con los diferentes gremios y sectores se puede sumar un número importante de médicos para que combatan la pandemia y lo que está sucediendo actualmente. Pero en eso hay que estar de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo, o por lo menos muchos estamos de acuerdo con lo que dice el alcalde Daniel Quintero. O sea, yo creo que tenemos que estar preparados porque vamos a empezar ya a subir, a llegar al pico más alto del contagio del COVID-19 aquí en la ciudad de Medellín, y es este pedazo de lo que queda de julio y las primeras semanas de agosto, que van a ser los coletazos mucho más grandes. Hay que estar completamente preparados y meter un asunto político, porque realmente la postura desde el expresidente y senador Uribe es un asunto completamente político, teniendo como contexto lo que pasó en Venezuela en el chavismo en su momento, que trajo muchos venezolanos a trabajar allá. Pero Rubén, también hay que revisar cómo le ha ido a esas misiones médicas en los países donde han estado, porque no han tenido buenos resultados. Por lo menos hay muchos países que han dicho que son más costosos de lo que ayudan y del servicio que prestan. Y por eso te digo, más allá de un concepto ideológico o político, yo creo que el personal médico cubano no está tan capacitado para eso. Pues si necesitan misiones, ¿por qué no buscarlas en otros países que puedan entonces ayudarnos con ese tema, que estén mucho mejor preparados? Pero creo que lo primero es echar mano del personal médico colombiano, de todo el sector de salud. Hay médicos
que no están trabajando, y además las organizaciones médicas han dicho que mediante algunos modelos pueden preparar algunos profesionales o especialistas de otras especialidades para que puedan ayudar a atender la pandemia. Entonces yo creo que, y luego de que, digamos, superemos esa etapa, pues revisar si efectivamente es necesario traer médicos de otros lugares. La carta que emitió hace un par de días el alcalde Daniel Quintero solicitándole al gobierno cubano ayuda a través de estos médicos generó pues mucho ruido, reacciones en el senador Uribe, en muchos integrantes de Centro Democrático, y además pues se presentó un chat que yo lo tengo, me lo enviaron, un chat entre el alcalde Daniel Quintero y el concejal Alex Flores, dándole garrote a Matarife, pues haciendo alusión a la serie que está de boga hace un par de días en contra de Álvaro Uribe, diciéndole que no podían estar de acuerdo con eso. Ahora resulta que el chat es un montaje y es absolutamente falso. ¿Por qué le están haciendo ¿por qué cree usted que le están haciendo tanta fuerza y tanto daño a la administración de Quintero? No, yo creo que nosotros tenemos un problema hoy en la política y los políticos, y es que las redes sociales, así como juegan un papel muy importante en la velocidad y en el acceso a la información, también juegan un papel muy nefasto frente a lo que tiene que ver con los fake news y con las mentiras falsas y las noticias falsas que se dan en las redes. Y ese es un problema muy complejo con el que tenemos que aprender a vivir, porque lastimosamente no existe un control sobre esa información. Y hay, digamos, intereses de todos los lados. Hay personas que lo hacen con mucho interés político, hay otros que son desocupados y que les gusta verle y poner problema por todo, y por eso yo creo que lo más importante es que los ciudadanos se informen muy bien, que siempre tomen esa información con mucho cuidado, con mucho recelo, que verifiquen las fuentes, porque yo creo que estamos ante una era digital que va a ser muy compleja con el manejo de la información. Yo creo que habrá personas en contra del alcalde, obviamente, como muchos sectores políticos también, que quizás no les gusta su forma de gobernar, su ideología, y aprovechan cualquier tipo de coyuntura para tratar de hacer daño. Yo creo que ese es un problema que tienen hoy los gobernantes actualmente. Y además con la pandemia y el encierro cambió, porque ahora usted cómo comunica, o sea, usted ya no puede citar a una gran rueda de prensa con periodistas donde va el perro, el gato y el garabato a estirar el micrófono, sino que ahora, como los notarios están en este formato Twitter, mandando información de primera línea por Twitter, eso despista hasta las mismas unidades de comunicaciones. Eso hay que ajustarlo, eso es completamente evidente en el gobierno municipal. El alcalde dice una cosa, después tienen que comunicaciones decir otra, y se presentan inconvenientes, y para allá voy, y es la comunicación cuando empezó el gobierno entre alcalde Quintero y gobernador Gaviria era muy óptima, iban como dos hermanitos siameses para arriba y para abajo. Ahora, con la suspensión del gobernador, con su situación lamentable ratificada por la Corte Suprema, montaron a Suárez y ya como que no coinciden en muchas cosas, y se metieron en ese bollo de la cuarentena de semana. Yo creo, Rubén, una cosa, y es que uno tiene que aprovechar el Twitter, el Facebook, los medios digitales y las redes sociales para informar, pero no puede gobernar desde ahí, no es desde ahí desde donde se gobierna, ¿cierto? Me explico, no puede informar decisiones a través de las redes sociales, puede informar lo que está haciendo, pero ese no puede ser el canal oficial de la toma de decisiones de un gobierno, y creo que en eso hay que ser más cuidadosos, y no solamente, digamos, el alcalde de Medellín, sino el gobernador y en general todos los políticos estamos cayendo quizás un poco en darle mayor importancia y mayor relevancia a las redes sociales que a los canales oficiales. Pero ¿cree usted que hay buena comunicación ahora, teniendo en cuenta lo que le pregunté, lo que pasó con definir o no el encierro los fines de semana? Sí, claro, y el tema es que la pandemia nos cambió las realidades, la gente estaba aprovechando las redes para informarse y para comunicar también, y aprovecho para responder también lo que me dijiste frente a la relación del alcalde y gobernador. Sí, efectivamente uno veía una simbiosis ahí muy grande entre los dos gobiernos, que se vio ahora un poco opacada por la decisión o por ese choque frente a una cuarentena el fin de semana anterior.
pero yo creo que eso también son asuntos menores que se van presentando a veces y esas pujas de poder que se van presentando a veces durante los gobiernos. No creo que eso trascienda, digamos, hasta el escenario, pues, de que hoy la gobernación va a ir por un lado y la alcaldía de Medellín por otro. No creo que todavía esté en ese punto de ruptura esa relación. Pero sabe una cosa, que eso se parte como de la minucia de la cotidianidad, pero en vez del alcalde haber salido a contestarle a Suárez, yo mejor lo llamo y le digo, hombre, gobernador, venga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no coincidimos? En vez de armar un cuento, un bochinche, como un berrinche público ahí que lo único que hace es desgastar. Es lo que yo te decía, el Twitter uno lo debe utilizar o las redes para informar, pero no para gobernar. O sea, creo que hay un canal oficial diferente para poder acordar esa situación, para poder remediarla y así como tú lo dices, una llamada, una reunión, una conversación entre los dos secretarios de gobierno antes de uno salir a pronunciarse puede ser mucho más efectiva, más eficiente y mucho más positiva para todos los ciudadanos en general. Máxime cuando todo el mundo anda tan susceptible, porque es que, o sea, el único... Es que este encierro nos tiene muy susceptibles a todos. Pero por supuesto, al funcionario público no tanto, porque ahí tiene su mesada, y algo hará desde su casa o yendo de vez en cuando a la alcaldía, pero lo que es a los pequeños empresarios, a los medianos y grandes están de pelo parado, los contratistas de pelo parado, o sea, la situación no está muy buena. Además, como el pico de la pandemia, los coletazos e impactos de la economía ya se están sintiendo mes de julio, agosto y un poco de septiembre, para empezar a que esto vuelva a calentar a partir de octubre. ¿Cómo le ha parecido a usted, concejal Simón Molina, las decisiones que ha tomado la alcaldía con respecto a la pandemia, teniendo en cuenta esa dicotomía, esa cosa de cómo voy activando la economía y cómo voy protegiendo la salud de los ciudadanos? Bueno, yo creo que en principio las decisiones, incluso tomadas desde el gobierno nacional, de hacer unas cuarentenas estrictas con el fin de preparar el sistema de salud, fue una decisión acertada, porque la verdad es que ni la ciudad de Medellín ni ninguna ciudad de Colombia estaba lo suficientemente preparada para enfrentar la pandemia. No quiero decir con esto que luego de la cuarentena obligatoria inicial íbamos a quedar preparados al 100%. Ninguna ciudad del mundo está preparada al 100% para enfrentar esto, pero sí obviamente se mejoraron un número de camas de unidades de cuidados intensivos, se preparó el sistema, pero yo también soy amigo de la reactivación económica. De hecho, desde el Consejo hemos planteado muchísimas iniciativas. En la discusión del plan de desarrollo, por ejemplo, Rubén, yo planteé la posibilidad de que, así como algunos concejales estaban defendiendo una renta básica universal para los ciudadanos, yo planteé una especie de renta básica universal para los empresarios, y que también eso sirviera para hacer aportes, para que los pequeños, medianos empresarios pudieran pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar los impuestos, pagar las nóminas, ¿cierto? Entonces yo soy un defensor de la empresa y creo que hay que ir permitiendo la reactivación económica y que hay que ir acompañando desde la administración municipal con muchos protocolos de bioseguridad, digamos, esa reactivación, porque esta es una ciudad que no aguanta más encerrada. Cerca del 43% de las personas en Medellín trabajan en la informalidad, Rubén. Y cuando uno habla de informalidad, no habla solamente de informalidad del señor que sale a vender chicles al semáforo. Hay informalidad en todos los niveles. Hay trabajadores informales que venden propiedades carísimas y que puede que comisionen muy bien en un mes, pero que igual están en la informalidad y que ante un problema de esto se quedaron sin ingresos, sin ahorros y sin nada. Entonces, una ciudad como esta no puede darse el lujo de seguir frenada y cerrada durante tanto tiempo. Por eso yo soy amigo de la reactivación, soy amigo de que se vayan permitiendo cada vez más actividades. Eso sí, hay que hacer un llamado también, Rubén, a la responsabilidad de los ciudadanos, porque somos muy responsables. Uno de los días que tiene pico y cédula y aprovecha para ir a mercar, y entonces pasa por ahí, uno ve en las esquinas personas reunidas, 2 o 3 sin tapabocas, con el tapabocas por aquí que no los tapa. En fin, no hace falta mucha cultura ciudadana, y creo que
para poder superar esto tenemos que combinar todas las cosas, decisiones gubernamentales, pero mucha responsabilidad de los ciudadanos. Usted ha mencionado varias cosas, mire, tengo un cerro de preguntas con todo ese cuento que usted sacó, con ese chorro que usted se acabó de echar. Vea, lo primero es que el desacierto más grande que hemos tenido durante cuarentena fue el primer día sin IVA. O sea, yo creo que eso golpeó y eso es una responsabilidad del gobierno nacional. Eso fue nefasto. Las aglomeraciones que se presentaron, como diría un cura en mi pueblo, si se me pegue la lengua al paladar, pero la aglomeración de personas que generó el día sin IVA fue lo que disparó el contagio en esta ciudad. Primer desacierto, pero no sabíamos. Teníamos buena fe porque eso fue una actividad de buena fe en pro de la reactivación económica. Era una buena idea para la reactivación económica que en la operativización funcionó mal por la indisciplina social y que también yo creo que estaba mucho más encaminada que la gente aprovechar las compras digitales, pero lo hizo fue de manera presencial. Exactamente, donde se hubiera tenido el control presencial que hoy se tiene, no se hubieran vendido los 5.4 billones de pesos que se vendieron ese primer día sin IVA. Y lo otro, que usted salió hasta más socialista que el presidente Duque, tan muy generoso usted con los empresarios, el presidente con sus políticas no lo fue, porque él abandonó a todos los locatarios de los centros comerciales. Los dejó a la deriva para que los centros comerciales de manera unilateral le impusieran inclusive a esos locatarios los cánones de renta de los locales que tienen en esos mismos sectores. Es lamentable y todavía yo creo que el presidente puede meterle la mano a eso. Están afortunadamente muchos de los propietarios de los centros comerciales y gerentes y divisiones de mercadeo han sido en cierta medida muy flexibles, pero también se presentaron otros que definitivamente, garantizando por ejemplo un tráfico del 30, de casi ni siquiera el 30% del centro comercial, estaban cobrando de rentas más del 60%, eso no tiene presentación. Yo creo que aquí ha salido algo muy importante, Rubén, y es la solidaridad. Muchos administraciones de centros comerciales, muchos dueños de locales han sido solidarios con sus inquilinos, ¿cierto? Y les han disminuido las cuotas, les han permitido plazos, pero también se ven otros que no, que dicen que ellos no están para hacer obras de caridad. Lastimosamente uno ve de todo. Lo que sí es cierto es que las ayudas económicas bien intencionadas del gobierno a veces es difícil que lleguen a todos los sectores, es difícil que le lleguen a todos los propietarios. Los bancos me parece que tienen una gran deuda con la sociedad colombiana porque muchas de las medidas que se mencionaron a través de los bancos nunca se hicieron realidad y no llegaron donde los pequeños propietarios, donde los empresarios, donde los microempresarios, donde los emprendedores. Ha sido muy complejo, inclusive hoy los bancos están pidiendo más requisitos para uno poder acceder a un crédito que antes de la pandemia, así que eso no tiene ningún sentido. Es que el banco no le presta a quien está en crisis, el banco no le presta a quien está en crisis. Por eso es que nosotros hemos propuesto, Rubén, desde el Consejo, iniciativas como esa que te contaba ahora, de que se creara un fondo importante de recursos para poder acompañar la reactivación económica. Yo desde el primer día de la discusión del plan de desarrollo he dicho, la línea número 1 de reactivación económica y Valle del Software se quedó corta en asignación de recursos por la responsabilidad que va a tener en términos de reactivación económica de la ciudad. Esa línea debía tener más presupuesto, porque si no, esa reactivación económica no va a ser real. Ahora, hoy necesitamos tomar otras medidas en la ciudad para reactivar la construcción, para reactivar las obras públicas que se conviertan en medidas contracíclicas de generación de empleo de choque. Y de fondo hay que pensar en muchas cosas. Yo creo que hoy es el momento de revisar el estatuto tributario municipal, a ver qué alivios tributarios se le va a dar a todos los empresarios con los impuestos de industria y comercio, con los impuestos sobre los que la ciudad tiene gobernabilidad. Hay otros que no, porque son de carácter nacional, como el IVA, pero la ciudad sí puede tomar decisiones para dinamizar la economía. Es que yo creo que es hasta una verdad de perogrullo, como diría un amigo mío, y una obviedad, pero el impuesto de renta e industria y comercio tiene que bajar. Claro, eso yo creo que hay que bajarlo y hay que revisarlo, pero eso hay que hacerlo también, digamos, con el diseño de una estrategia técnicamente bien soportada, porque también hay que recordar que es parte de los ingresos de libre destinación más importantes que tiene la alcaldía de Medellín, y con eso también es que se hace inversión social, con eso es que se dan también esas ayudas
a las comunidades más vulnerables, que se dan ayudas alimentarias, que se da esa renta básica, con eso es con lo que se financian las obras públicas. Entonces hay que hacerlo, como dicen esos dichos populares que a usted le gustan tanto, no tan cerquita que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, pero yo creo que sí hay que tomar medidas en ese sentido y hay que revisarlas. Pero ¿sabe cuál es el problema, mi querido concejal Simón Molina? Es que hay unos sectores que tienen que perder por obvias razones, porque paramos. Pero hay otros sectores incluidos en ese mismo sector, en ese mismo escenario, por decirlo de alguna manera, que no quieren perder nada. Hay unos sectores que no quieren perder nada, o sea, quieren seguir ganando sin ningún inconveniente y esto colapsado. Y si la economía para, eso es efecto dominó. Si yo no vendo, ¿cómo le pago a mis empleados? No, es que el coletazo de la economía tiene que ser para todos. Y por eso hay algunos que critican a algunas empresas o empresarios que llamaron a sus empleados y les dijeron, venga, yo los voy a mantener, pero les voy a disminuir el sueldo, ¿cierto? Para allá iba con ese comentario, escúcheme, Simón. El 4x3 es eso. O sea, a mí me están dejando trabajar 20 días al mes. Perdón. 16 días al mes estoy trabajando. 16 días. ¿Y entonces pago la quincena completa o cómo hago? Claro, entonces todo el mundo yo creo que tiene que ponerse la mano en el corazón y entender que ante una crisis todo el mundo sale perjudicado. Los empresarios van a dejar de ganar mucho, pero yo prefiero un empresario que llame a sus empleados, no a los que ganan el salario mínimo obviamente porque no se puede, pero a los que tienen mayores ingresos y les diga, venga, vamos a sostener esto entre todos, les voy a disminuir el 20% del salario o el 30%. Lo han hecho inclusive grandes compañías multinacionales que están en el país. Prefiero ver empleados que se están ganando el 70%, que esas mismas personas se conviertan en desempleados en el país y que vayan aumentando en esa cifra. Es que el problema del desempleo va a ser muy grande. Yo creo que... Vamos por encima del 21%. Estaba proyectado a diciembre el 25% y ya vamos muy mal. ¿En cuánto estamos? Y las verdaderas en el 21% de la ciudad. Y las consecuencias económicas post pandemia no se van a sentir todavía, se empiezan a sentir más fuertes el año entrante. Entonces eso va a ser muy complejo porque en la ciudad se va a disparar el desempleo y eso tiene implicaciones sociales muy graves, incluso implicaciones en términos de seguridad. Es posible que la inseguridad se dispare en la ciudad porque pues muchas personas no van a encontrar otra alternativa para sobrevivir. Entonces, ante lo que estamos es ante una crisis sin precedentes y por eso las medidas también tienen que ser medidas sin precedentes. Hay que ser más audaces y hay que ser más atrevidos para poder resolver esos problemas. Voy a cambiar de tema para dejar, el eje transversal es la pandemia, pero voy a cambiar de nicho por lo menos y vámonos para empresas públicas de Medellín. Hombre, conocí un informe donde las pérdidas este primer semestre de empresas públicas de Medellín son de un poquito más de 700.000 millones de pesos. Esto en el primer año de gobierno con respecto al periodo anterior al gobierno anterior. En ese mismo periodo tuvo casi 670.000 millones de utilidades. O sea, estoy haciendo como el comparativo. Eso es lamentable. Y en la medida en que se disminuyan las transferencias al municipio de Medellín, el impacto en la inversión social va a ser tremenda. Yo creo que ahí empieza a cojear la cosa porque los planes de desarrollo se podrían ver considerablemente afectados. Y eso con respecto a lo del proyecto. ¿Es pertinente o no con esto que está pasando, esa realidad económica del ente autónomo, transformar EPM? Afortunadamente ya el alcalde tomó la decisión de no pedir facultades, sino que el proyecto se analizara en el Consejo de Medellín. ¿Cómo ve usted ese proyecto de transformación de EPM? Bueno, lo primero es que como concejal de la ciudad y también como ciudadano me preocupa muchísimo el estado actual y las pérdidas presentadas por EPM, que tienen una explicación, claro, tienen una explicación especialmente fundamentada en un crédito en dólares que tomó la compañía, que no tuvo cobertura cambiaria. Y pucha, ¿y eso quién lo hizo? Eso lo hizo Jorge Londoño. Ahí radica el problema fundamental de tema, ¿cierto? Eso tiene ahí, digamos, unos componentes más complejos que involucran el Ministerio de Hacienda y que habrá que evaluar y que también es un tema bastante técnico que hay que tratar con mucha rigurosidad y con mucho cuidado. Lo segundo, frente a la modificación
de ese objeto social. Lo primero es que nosotros pues celebramos que el alcalde haya retirado el proyecto del consejo y que no pida facultades. Nosotros no creemos que debe ser mediante la petición de facultades al consejo como se va a dar esa discusión tan importante. Ahora, usted me pregunta a mí qué hay que discutir sobre la modificación del objeto social de EPM o no. Yo creo que sí hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque ese objeto no se toca hace más de 20 años. Es imposible decir que el mundo actual y el mundo de los negocios funciona como funcionaba hace 20 años. Y de la misma manera es imposible pensar que EPM se debe gobernar hoy de la misma manera a como se gobernaba hace 20 años. Esa es una empresa en un sector dinámico que ha transformado, que la tecnología nos ha cambiado el mundo a todos, Rubén, incluso a las empresas, y que sí habrá que revisar si hay potencialmente buenos negocios en los que EPM se deba meter, pero no creo que se deba ampliar ese objeto tampoco más de la cuenta y meterlo en un montón de cosas porque se les imaginó que se puede meter EPM. No, yo creo que hay que hacer un estudio serio que diga las posibilidades, que esas posibilidades las convierta en números, ¿cierto? Que diga qué implica transformarse y meterse en un negocio o en otro, pero también se tiene que delimitar el objeto en el que EPM pueda incursionar. Entonces creo que vale la pena que se dé la discusión y me parece importante que la discusión pase por el Consejo de la Ciudad de Medellín y que sea allí donde se tome esa decisión. Porque es que finalmente a veces a los concejales nos exigen muchísimo frente a las decisiones que se toman en EPM, pero los ciudadanos no entienden que tenemos a veces poca gobernabilidad sobre esas decisiones, porque la mayoría de las decisiones que EPM toma, la toma su gerente, su staff directivo, la toma la junta directiva, ¿cierto? Pero eso, consejo ni cuenta nos damos muchas veces de esas decisiones, ni nos las consultan, ¿cierto? Entonces a mí me parece que una decisión de esta magnitud sí es muy importante que se discuta en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Concejal, amplíame una cosa, los 700.000 millones de pesos fueron un crédito, esas pérdidas fueron por un crédito ¿de cuánto? Pues una parte importante de esas pérdidas digamos, están sustentadas en la toma de un crédito que se hizo en dólares y que la tasa cambiaria, digamos, ha afectado. No le pusieron tope, no le pusieron un techo, lo que hizo Fajardo cuando estuvo allá que metió un bollo el departamento. Que se llama la cobertura, ¿cierto? La cobertura. Como de un seguro de cobertura para que la tasa de ese momento quede ahí y no fluctúe tanto, que eso es lo que encarece el dólar. Exacto, y como claro, pues esas proyecciones son difíciles. Nadie, por ejemplo, iba a saber que iba a haber una pandemia y que el problema del petróleo se iba a profundizar y que el dólar iba a aumentar tanto. Y ese es, digamos, uno de los problemas importantes que ha generado esas pérdidas. Muy bien, finalmente conceder agradeciendo de la comunicación. Hoy miércoles, mañana miércoles vamos a hablar en el Consejo de la Ciudad de Medellín sobre extorsión. Cuénteme en cómo va a estar enfocado el debate. Bueno, yo tengo planeado mañana hacer un debate sobre extorsión en el Consejo de la Ciudad porque tengo muchas preocupaciones con ese delito. Es un delito invisible, es un delito que muchas veces pasa desapercibido porque muchos ciudadanos son extorsionados sin darse cuenta que están siendo extorsionados. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas en los barrios de Medellín que pagan por la seguridad y creen que eso es normal, y eso no es normal. La seguridad la tiene que garantizar el Estado, no las organizaciones criminales de los barrios. Muchos productos que se comercializan en tiendas, en supermercados barriales, tienen incluido un precio que cobran las organizaciones criminales. Tengo hoy una gran preocupación, Rubén, y es que la posibilidad de que los dineros que la alcaldía municipal está transfiriéndole a los ciudadanos con renta básica estén siendo sujetos de extorsión de las organizaciones criminales y que esos criminales estén identificando a quienes les están llegando ese subsidio y ese dinero y vayan allá por una partecita. Entonces, la extorsión es un delito muy complejo que tiene muchos subregistros, que es difícil de atacar, que no hay herramientas judiciales suficientes y que necesitamos visibilizar cada día más para que todos seamos conscientes y entre todos trabajemos para combatir ese delito tan complejo. Entonces, vamos a hacer un debate en la ciudad para contar un poco cuáles son las nuevas modalidades de extorsión que hay en la ciudad, para contar en términos económicos
cuánto genera eso como renta criminal a esas organizaciones que están extorsionando en Medellín. Y yo lo llamo hoy como la extorsión es un negocio más rentable que el narcotráfico hoy para las organizaciones criminales. Así que vamos a hablar de este tema. Muy bien, concejal Simón Molina, le agradezco mucho, muy querido, muy amable por haber estado con nosotros. Hombre, Rubén Darío, muchas gracias por la invitación y bueno, podamos seguir conversando de tantos temas interesantes para nuestra ciudad. Siga usted con esa labor informativa que cumple tan importante desde la independencia. Cordial saludo. Hoy en esta nota económica hablaremos de la Ley 2023 del 23 de julio del presente y tenemos una sorpresa en materia económica. Y es que con esta nueva ley se van a gravar todos los contratos que se hagan con municipios y departamentos a una tarifa para esta que es una tasa del 2.5% sobre el total de los contratos, ya sea de obra, de consultoría o de cualquier otro contrato que se haga con los municipios y departamentos. Que es una tasa importante porque se necesita para el desarrollo del deporte, pues va en contraposición de las políticas que se habían planteado en campaña y era bajar los impuestos. Con esto nos incrementan los impuestos y tenemos un problema adicional que no es sobre las utilidades sino sobre los ingresos. Los dejo con esta nueva sorpresa y que tengan un buen día.